Buenas noches, bienvenidos a esta nave del misterio. Hay crímenes que manchan las calles de sangre, pero hay otros, más silenciosos, que nacen en los laberintos de la mente. Esta noche, les traigo la historia de Rodion, un joven brillante que, convencido de estar por encima del bien y del mal, cruzó una línea invisible y pagó el precio más alto. Acompáñenme a descubrir cómo la sombra del pensamiento puede ser más aterradora que cualquier monstruo exterior. En un barrio gris y opresivo de la ciudad, donde las sombras parecían alargarse con cada atardecer, Rodion vivía completamente aislado del mundo. Había sido expulsado de la universidad, no por falta de talento, sino por la pobreza que lo asfixiaba y lo obligaba a encerrarse en una buhardilla diminuta y fría. Allí, entre paredes descascaradas y el techo bajo, pasaba los días sumido en la soledad, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos. Su mente era un torbellino incesante de pensamientos, donde se mezclaban la desesperación, la rabia y un profundo desprecio por la mediocridad que lo rodeaba. Rodion se sentía atrapado, como si el mundo estuviera hecho para aplastar a los que soñaban con algo más grande. Cada día, su resentimiento crecía, alimentado por la injusticia y la sensación de estar destinado a algo superior. En esa soledad, comenzó a germinar una idea peligrosa y seductora. La humanidad, pensaba, se divide entre los seres ordinarios, que obedecen sin cuestionar, y los extraordinarios, que tienen el derecho de romper las reglas y forjar su propio destino. Rodion se sumergía en libros filosóficos, buscando justificaciones para su creciente convicción de que algunos hombres están por encima de la ley. Pronto, esta idea se convirtió en una obsesión. Rodion empezó a verse a sí mismo como uno de esos elegidos, alguien capaz de decidir quién merece vivir y quién no. Se miraba al espejo, buscando en sus propios ojos la confirmación de su destino excepcional, y se convencía de que su sufrimiento era la marca de los grandes hombres. Su pobreza, lejos de avergonzarlo, se transformó en una prueba que debía superar. Su aislamiento, en la reclusión necesaria para un genio incomprendido. Rodion se aferraba a la idea de que su dolor era el precio de una misión más grande, y que el mundo algún día entendería su sacrificio. Así, casi sin darse cuenta, comenzó a planear un crimen. No lo hacía por codicia ni por odio personal, sino como un experimento filosófico. Quería probar si era capaz de cruzar la línea, de desafiar las normas morales y salir indemne. Cada detalle era cuidadosamente anotado, como si se tratara de una ecuación que debía resolver. Rodion quería demostrar, ante sí mismo y ante el mundo, que podía matar y seguir adelante, sin culpa ni remordimiento. Veía el crimen como una jugada maestra en un tablero de ajedrez, una prueba definitiva de su superioridad moral e intelectual. Pero la realidad es más compleja que cualquier teoría. Pronto, Rodion descubriría cuán equivocado estaba, y que el peso de sus actos sería mucho más insoportable de lo que jamás imaginó. Toda teoría necesita una prueba. Rodion eligió a Aliona Ivanovna, una usurera cruel, como su víctima. Para él, no era una persona, sino un símbolo de injusticia. Matarla sería, en su mente, un acto de limpieza social, una justificación moral para un crimen. Se convenció de que no actuaba por beneficio propio, sino como instrumento de una justicia superior. La muerte de Aliona sería un mal necesario, un paso hacia la grandeza. El plan estaba listo, la víctima elegida, la filosofía construida. Solo faltaba cruzar la línea. Rodion preparó el crimen con fría meticulosidad. Cada detalle fue calculado, cada movimiento ensayado en su mente una y otra vez. No era solo un acto impulsivo, sino el resultado de noches enteras de reflexión, de una lógica que buscaba justificar lo injustificable.
El silencio de su habitación era testigo de su tormento interno, de la lucha entre su razón y su conciencia. Eligió un hacha, símbolo de su determinación y de la violencia que estaba dispuesto a desatar. Observó durante días los movimientos de Aliona, la usurera, estudiando sus rutinas, sus hábitos, esperando el momento perfecto. Creó un señuelo, una excusa para entrar en su apartamento sin levantar sospechas, convencido de que su plan era infalible. El día señalado, la mató brutalmente. El golpe fue rápido, pero el eco de la violencia resonó en su mente mucho después. La sangre, el miedo, el silencio absoluto tras el acto, todo quedó grabado en su memoria como una marca imborrable. Pero no sintió liberación, solo un vacío helado que lo envolvía por completo. Esperaba sentir poder, superioridad, pero en su lugar solo encontró una soledad abrumadora y un frío que le calaba los huesos. Mientras buscaba el dinero, apareció Lizabeta, la inocente hermanastra. Su presencia inesperada lo paralizó por un instante, pero el miedo y la desesperación se apoderaron de él. Preso del pánico, Rodion la mató también. No hubo reflexión, solo un impulso ciego, una reacción instintiva ante el peligro de ser descubierto. El horror de sus propios actos comenzó a pesarle de inmediato. Su teoría se derrumbó en un instante. Ya no era un benefactor, sino un carnicero. Todo lo que había justificado en su mente se desmoronó ante la realidad sangrienta de sus acciones. El reflejo de sí mismo en el espejo roto le devolvía la imagen de un hombre perdido. Huyó con apenas nada, dejando atrás 2 vidas segadas y una escena de horror. El botín era insignificante comparado con el peso de la culpa que ahora cargaba. Cada paso que daba lo alejaba más de la persona que creía ser. Regresó a su buhardilla, destrozado, con el alma hecha trizas. El lugar que antes era refugio, ahora se sentía como una celda. Un espacio opresivo donde el remordimiento no le daba tregua. El experimento había comenzado, pero el resultado era terrorífico. Lo que pretendía ser una prueba de su teoría, se transformó en una pesadilla de la que no podía despertar. La realidad era mucho más cruel de lo que había imaginado. El superhombre se había convertido en un hombre roto, atrapado en su propia culpa y soledad. La idea de trascender la moral común se desvanecía, dejando solo el eco de sus crímenes y el peso insoportable de su conciencia. Tras el crimen, Rodion cayó en una fiebre delirante. Pesadillas y culpa lo asaltaban sin descanso. La paranoia lo consumía. Cada golpe en la puerta era la policía, cada mirada, una acusación. Su brillante teoría se desmoronó, revelando solo miedo y ansiedad. El aislamiento se volvió tortura. La compañía humana, insoportable. Se alejó de todos, incapaz de soportar la mentira. Su mente era un campo de batalla entre el deseo de ocultarse y el impulso de confesar. El superhombre había muerto. Solo quedaba un hombre perseguido por su conciencia. Las semanas pasaron en agonía. Rodion jugaba al gato y al ratón con la policía, pero fue Sonia, una joven prostituta, quien lo quebró. Ante ella, confesó su crimen, buscando alivio en la aceptación. Sonia no lo condenó, sino que le pidió que aceptara su castigo públicamente. Rodion, agotado, se entregó a la policía. Fue condenado a trabajos forzados en Siberia. Para la sociedad, la justicia se cumplió. Pero para Rodion, la verdadera condena apenas comenzaba. El alivio de la confesión fue efímero, el peso de la culpa, eterno. Siberia era brutal, un lugar donde el frío y la soledad parecían no tener fin. Pero para Rodion, la prisión más dura no era la de barrotes y muros, sino la que se formaba en lo más profundo de su mente. Cada día,
El paisaje helado reflejaba el vacío que sentía por dentro, un recordatorio constante de su aislamiento y culpa. La lucidez lo torturaba. Ya no podía esconderse tras teorías ni justificaciones. La claridad de sus pensamientos era como una luz implacable que iluminaba cada rincón de su conciencia, obligándolo a enfrentar la verdad de sus actos. Había matado por una idea, una convicción que creía superior, y esa misma idea ahora lo destruía desde adentro. El crimen que cometió, lejos de liberarlo, lo encadenó a una angustia interminable. Entre criminales, se sentía más solo que nunca. Aunque estaba rodeado de otros condenados, la distancia entre él y los demás era insalvable. Nadie podía comprender el peso de su remordimiento. Analizaba su crimen sin descanso, desmenuzando su arrogancia y fracaso moral. Cada noche, repasaba los detalles, buscando una justificación que nunca encontraba, enfrentándose a su propia debilidad. La culpa no desapareció, solo cambió de forma. Se transformó en una sombra que lo seguía a todas partes, en un susurro constante que le recordaba lo que había hecho. El castigo social era finito, limitado por el tiempo y las leyes humanas, pero el autoimpuesto, el que nace de la conciencia, era eterno. Los días y las estaciones pasaban, pero su tormento interior no tenía fin. No podía huir de sus recuerdos ni de la imagen de sus víctimas. Cada rostro, cada grito, lo perseguía en sueños y en vigilia, recordándole que el pasado no se puede borrar. Comprendió que el verdadero castigo es la imposibilidad de reconciliarse con uno mismo. La lucha interna, la incapacidad de perdonarse, era la condena más cruel de todas. La ley de la conciencia es inapelable. Ningún tribunal puede absorber lo que el alma se niega a perdonar, y Rodion, en su soledad, lo entendió demasiado tarde. La historia de Rodion es un espejo roto que refleja nuestras propias grietas. Nos advierte del peligro de la soberbia intelectual y de justificar cualquier medio por un fin. La culpa es el sistema inmunológico del alma. Ignorarla solo agrava el sufrimiento. La redención no es olvidar, sino aceptar y aprender a vivir con el peso del pasado. Rodion no es un monstruo ajeno, sino una versión extrema de tentaciones humanas. Su caída es un mapa de un territorio peligroso dentro de todos nosotros. Nos recuerda que la línea entre civilización y barbarie es más delgada de lo que creemos. Cada acto genera un eco que inevitablemente regresa a nosotros. Rodion creyó controlar ese eco, pero la conciencia tiene sus propias leyes. Esta historia nos invita a vigilar nuestros pensamientos y cuestionar nuestras justificaciones. La culpa puede ser guía y recordatorio de nuestra humanidad compartida. La paz interior solo llega al abrazar la responsabilidad. No hay crimen perfecto. Siempre hay un testigo imposible de eliminar, nosotros mismos. Buenas noches, y que la reflexión les acompañe.